Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes saben, hace parte de los procesos de interacción que realiza la Facultad de Medicina. Hoy hemos de tener el placer de compartir con un distinguidísimo colega profesional e investigador, el doctor Eddie Martínez. Él es un profesor investigador que trabaja en el Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo de la Facultad y tiene una línea de investigación que él mismo nos explicará. Hoy, en esa línea, nos vamos a permitir conversar sobre un tema muy importante y fundamental: la enfermedad de Chagas. Y si tenemos el tiempo suficiente, también le pedí que conversáramos un poco sobre la leishmaniasis. La leishmaniasis, una enfermedad que pensábamos que estaba en camino de extinguirse, pero al parecer esto no es verdad. Entonces, enseguida tendré el placer y el honor de presentarles a este distinguido colega para hablar de los temas que hemos referido. Antes de ello, creo que es muy importante, como parte de nuestro compromiso, seguir insistiendo sobre el tema violencia. Este problema, que es recurrente, realmente no nos vamos a cansar de hablar de él. Definitivamente lacera el sentimiento de todos los seres humanos que vivimos en esta parte del país y seguramente en el resto del territorio también. Es de ustedes absolutamente conocido el pseudo debate que se plantea en torno a las declaraciones de la participación de un dirigente político en un acto oficial, donde definitivamente se ofrece a una autoridad la participación de unas damas como premio por haber prolongado su estadía en el lugar. El tema es que no se comprende que la violencia casi siempre emerge del que tiene poder sobre el que no tiene. Y quienes tratan de justificar aquello que es lo peor, a pesar de que el señor en cuestión pidió disculpas, los que tratan de justificar aquello todavía están haciéndolo peor que el protagonista, porque intentan justificar lo injustificable. Están volviendo a mostrar que el poder es el que no respeta normas, no respeta leyes, no respeta reglas y puede nomás pasar por encima de quien sea. Se ha acusado a la prensa de ser la culpable, pero ¿cómo puede ser la prensa culpable de un hecho que es intuito persona? La violencia la ejercen las personas. Y en este caso, igual que en otros muchos, fueron las personas las que ejercieron. Se fue más lejos todavía. Una autoridad señaló que lo que hace una otra en territorio cruceño era parte prácticamente de su actuación habitual. Y no solo eso, se dijo que a pesar de eso votaron y lo reeligieron como autoridad. Pero por Dios, entonces borremos todas las normas, anulemos todas las leyes y dejemos que la gente se desenvuelva a su libre albedrío. No necesitamos que nadie justifique lo injustificable. Reiteramos nuevamente, la violencia es nada más y nada menos que la demostración de una forma inadecuada del poder que tiene una persona y que ejerce sobre otras. Punto. No hay justificativo para aquello. Es tan grande este tipo de violencia como aquel tipo de violencia que se denuncia de ciertos uniformados que violaron supuestamente a una súbdita brasilera, o el hecho de que un señor oficial haya golpeado sistemáticamente a su pareja, a la que no le han dado al parecer cobertura. En fin,
no se pueden ocultar las cosas, porque nos está diciendo la primera autoridad que tiene que ver con la seguridad del país, que inclusive están haciendo esfuerzos para instalar un teléfono, un sistema que permite a la mujer inmediatamente, con el solo hecho de tocar un botón, comunicarse para que se haga efectiva la acción de protección policial, obviamente. Pero es decir, no puede haber dicotomía. No podemos, por un lado, impulsar estos oficios, estos esfuerzos, y al mismo tiempo justificar que hay que seguir nomás atropellando a la gente. Creemos que debemos reflexionar, hacer un alto en el camino. Las autoridades, por delante de todos, deben reflexionar y definir si están dispuestas o no a cumplir la norma, la ley. Y si están dispuestas o no a contribuir con estos esfuerzos que están haciendo desde el Estado para reducir la violencia. Y si no lo están, también que lo digan, pero con claridad, sin camuflarse, sin amenazar, sin ocultarse detrás de ese poder del que tanto hablé. El poder puede también ejercerse desde otros niveles de forma inadecuada, es cierto, pero no estamos refiriendo a esto que cotidianamente sucede. Reiteramos, esta cultura, esta que ustedes ven cotidianamente, han aprendido estos señores en su casa, en su cuna, porque han visto que seguramente sus padres no respetaban a sus madres, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Y claro, estos han aprendido y piensan que de esta forma es como hay que manejarse. Yo no sé cómo se sentiría alguien que públicamente, aunque sea en anata y en chiste, ofrezca como un botín, como un premio a su madre, a su esposa, a sus hijos o a algún pariente querido. Esa es la connotación, al margen de cualquier otra situación. Creo que no hay que echarle más leña al fuego, pero yo creo que todos debemos reflexionar. La violencia no se combate con violencia. La violencia no puede ser parte de nuestra cultura. La violencia no puede ser justificada de ninguna manera, ni siquiera como acto político. La violencia debe ser controlada y ojalá erradicada, mínimamente minimizada en nuestro cotidiano vivir. De lo contrario, el discurso va a ser uno y la acción va a ser otra. Y como siempre lo hemos señalado, los intermedios que hacen del poder algo beneficioso, han de tratar de justificar lo injustificable. Y claro, la ciudadanía, que es muy inteligente, percibe aquello y hay que evitar que esto cunda. Fíjense ustedes, creo que la población está empezando a reaccionar. Y por eso las denuncias de múltiples violaciones aquí y allá prácticamente se develan cada día. Pero ahora está exigiendo justicia. Ahora está exigiendo que las normas se cumplan. Si nosotros no contribuimos a ello, este problema va a ser mayúsculo. Pero reitero, este es un vértice sobre el que se puede actuar sobre la violencia. La ley, la norma, la coerción, la sanción, etc. La educación, el acceso a la educación, el tener la capacidad cuando uno es adulto de ser crítico y autocrítico, pueden ser mucho más importantes que la punición. Y eso creemos y queremos para nuestro país. Bien amigos, dicho esto, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, en esta nota ustedes podrán apreciar cómo la carrera de enfermería en un acto solemne socializó algo que buscó por mucho tiempo y afortunadamente consiguió: la acreditación ante el Mercosur. La acreditación ante esta instancia latinoamericana es sumamente importante porque, como ustedes apreciarán, denota
muchas ventajas, particularmente para nuestros estudiantes y en este caso de la carrera de enfermería de nuestra facultad. Veamos la nota, por favor. Sinceramente, como docente y directora de la carrera, para mí ha sido una enorme alegría de habernos acreditado. Y lo que yo pido, tanto a docentes y estudiantes, que luchemos por la reacreditación, porque esta acreditación ha sido difícil, no ha sido fácil. Se ha vivido momentos muy gratos e ingratos, todas sabemos, conocemos, pero en esta segunda acreditación que todas estemos unidas. Solo pido la unidad para que el resto de las estudiantes puedan decir orgullosamente que la carrera ha sido acreditada, reacreditada y reacreditada, ¿no? Dar gracias a todas las autoridades, ya lo ha manifestado la licenciada, a todas las autoridades en ejercicio que nos han colaborado durante este periodo muy arduo, pero ha sido productivo, logrando la acreditación de la carrera de enfermería. Hemos obtenido el certificado de carrera acreditada por el lapso de 6 años, del 2018 al 2024. El informe, como todos saben, una memoria se constituye en la referencia histórica plasmada en un documento que consta de todas las etapas que hemos llevado a cabo en este proceso de acreditación, desde que hemos hecho nuestro plan estratégico institucional, que ha sido prácticamente nuestro plan de desarrollo para seguir adelante y donde hemos sacado como un resultado el someternos a un proceso de acreditación. Inicialmente lo hicimos al CV con esa mira, pero cayó esto de adherirse al sistema de acreditación del Arcosur y entonces preparamos todos los documentos necesarios como para autoevaluarnos, hicimos nuestra autoevaluación, hemos socializado el informe de autoevaluación, hemos estado preparando nuestro plan de mejora continua. Una vez esto, ya teniendo la agenda de los pares acreditadores, hemos esperado a los pares acreditadores el 8, 9 y 10 de mayo y finalmente hemos recibido nuestro certificado como carrera acreditada por 6 años. Amigos, ahora permítanme ir a un corte y a la vuelta conversaremos con nuestro amigo, el profesor Dr. Eddie Martínez. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos prometido, está en el set con nosotros el profesor Dr. Eddie Martínez. El Dr. Martínez es profesor titular de la Facultad de Medicina y es uno de los más importantes investigadores del área de la parasitología en el INSAD, el Instituto de Investigación en Desarrollo y Salud.
de tener la posibilidad y el gusto de presentarles y de saludar al profesor doctor Eddie Martínez. Doctor Martínez, qué placer saludarlo, gracias por aceptar nuestra invitación. El público televidente, por supuesto, está pendiente de lo que podamos conversar. Primero agradecerle, doctor Mendoza, por la invitación, colega de la facultad, profesor, y decirles que estoy feliz porque al final esta es nuestra casa. Si ser profesor de la Facultad de Medicina es una de las mayores suertes que uno puede tener, y definitivamente porque además, aparte de eso, puede, adicionalmente al ejercicio profesional, contribuir a la formación de recursos humanos y obviamente ahora a través del canal contribuir en lo que responde a las necesidades de información de la población. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Eddie Martínez. Hablemos de lo que habíamos señalado, de la enfermedad de Chagas, a lo mejor la gente, distinguidos amigos, no se puede comprender la magnitud del problema que significa esta enfermedad. Yo como referencia simplemente les señalaré que hace más o menos 10 años una ley de la República señaló que esta era una enfermedad prioritaria de la salud pública y que había que generar estrategias para su control y manejo. Siempre trabajar en salud es muy complejo. No hay varitas mágicas que puedan resolver los temas de un día para otro. Y esto a propósito de que alguna autoridad dijo, si me dan esto, en 30 días no hay esto. Y no es así. Hasta una pared tarda en habilitarse a veces ese tiempo. Doctor Martínez, para entrar en tema, ¿cuál es la trascendencia que tiene el Chagas en nuestro territorio este momento? Bien, es una cuestión muy importante porque definitivamente hay que tomar en cuenta que no somos el país que tiene la mayor cantidad de casos, pero ojo, contando respecto a nuestra población tenemos los mayores índices de enfermedad de Chagas. ¿Y esto por qué? Porque en el pasado la transmisión principalmente ha ocurrido por el insecto transmisor, que es la vinchuca, que bueno, gran parte de la población conoce este insecto. Entonces, muchas personas que se han infectado en el pasado siguen infectadas, es decir, ya se infectaron. Y por lo tanto, las últimas estimaciones que se han hecho, porque todo se basa en estimaciones, habla de entre 500.000 y 600.000 personas infectadas, ojo, bolivianos infectados, eso es una cantidad extraordinariamente grande. Ahora, si tomamos en cuenta que de este total hay un porcentaje que va a permanecer infectado, pero que no va a desarrollar ninguna enfermedad, pero otro porcentaje sí, más o menos 25 a 30% de las personas desarrollan problemas cardíacos principalmente, que pueden inclusive llevar a la muerte, o en otros casos no matarán a las personas, pero limitan sus capacidades de una vida normal y sobre todo las capacidades productivas, no pueden trabajar. Entonces, ¿de cuántas personas estaríamos hablando que pudiesen tener problemas cardíacos a consecuencia de la enfermedad de Chagas? Estamos hablando de entre 100.000 y 200.000 personas. Entonces, esto significa una carga muy importante de la enfermedad sobre la población boliviana. Entonces, definitivamente somos, ¿sí?, de manera numérica, el país que tiene serios problemas todavía respecto a la enfermedad de Chagas. Ojo, y lo tendrá, porque hay personas que todavía son jóvenes y sobre todo mujeres, que en algún momento se van a embarazar y pueden, a pesar de que se pueda hacer todo lo posible para eliminar al insecto que transmite la enfermedad, de todas formas estas personas están infectadas, el parásito permanece en su organismo y aunque no tengan síntomas, cuando se embarazan es posible que el feto se infecte y nazca con la enfermedad de Chagas. Por lo tanto, hay que pensar que la enfermedad de Chagas nos acompañará por muchos años todavía. Gracias, doctor Martínez. Sin embargo, esta gran trascendencia nos permite, me corregirá usted, afirmar que 40% de la población, otros dicen 50% de la población, han tenido o tienen o tendrán contacto con la vinchuca
seguramente con el parásito que produce la enfermedad. Y como bien dijo el doctor Martínez, afortunadamente un pequeño porcentaje nada más va a desarrollar la enfermedad y va a tener las consecuencias que se esperan si no se trata. Ante esta situación, doctor, entonces tenemos que pensar que antes se decía solo la transmisión es por la picadura del mosquito, le llamaremos así, infectado, pero ahora, o mejor dicho, del parásito, de la vinchuca, pero ahora sus heces también pueden estar contaminadas, son otra fuente de contagio, pero hay otras fuentes que ustedes en sus investigaciones han estado encontrando, y esto hace más difícil todavía el control, ¿verdad? Definitivamente, doctor. Una cosa que debemos aclarar, no son mosquitos, porque los mosquitos son las vinchucas, eso es muy importante. Claro que sí. La otra cuestión, ¿qué sucede? Que las vinchucas tienen en su intestino y en sus heces el parásito. Así es. Entonces, no es que en el momento de picar introducen el parásito, sino que defecan, ¿sí? Dejan sus heces en la piel y cuando la persona se rasca, entonces se introduce el parásito. Esto es una suerte, porque puede ser que una persona sea picada por vinchucas infectadas y felizmente no se infecta. ¿Por qué? Porque no fue introducido el parásito. Porque imagínense, si se introduce por la picadura, la cantidad sería extraordinariamente más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que la transmisión por la picadura, a pesar de que es la más importante todavía, ocurre difícilmente. Pero ojo, ocurre. Y esa es la gran mayoría, es la razón principal de que gran parte de la población está infectada. Ahora, no son pocos los que desarrollan, a pesar de ser la menor proporción de los infectados que desarrollan problemas cardíacos, no son pocos, porque 25% es importante, es decir, 1 de cada 4 chagásicos tiene la posibilidad de desarrollar un problema cardíaco que inclusive le puede provocar la muerte. Eso es importante. 100.000 a 200.000 bolivianos, esto es terrible, ¿no? Y ojo, y muchos no lo saben, no saben que tienen la enfermedad de Chagas, y para el colmo, algunos que saben no están recibiendo tratamiento, algunos porque no quieren o algunos porque no saben dónde recurrir. Ahora, las otras formas como se puede infectar el humano. El humano se puede infectar principalmente, ya lo había mencionado, es cuando una mujer en edad gestacional, es decir, cuando puede tener hijos, se embaraza y es chagásica, a pesar de que no tenga síntomas, puede dar nacimiento a un niño infectado, y eso se llama Chagas congénito. Y esto todavía persistirá, aunque no existe el insecto transmisor, mientras existan mujeres en edad fértil con el parásito. Otras formas de transmisión, por la transfusión sanguínea. Felizmente, con la ley de sangre, ahora se supone que no debiera haber un solo boliviano, ni ninguna otra persona en Bolivia, que reciba transfusión de sangre donde no se ha hecho el control de la enfermedad de Chagas. Ojo, ojalá suceda. Pensamos que sí, porque no hemos tenido reportes de Chagas transfusional en el último tiempo, pero esto se puede controlar. Sin embargo, la transmisión congénita no se puede controlar, eso es lo más complicado. La otra forma, también es posible por el trasplante de órganos. Entonces es importante que si se tiene que trasplantar un órgano, hay que saber si la persona donante tiene o no enfermedad de Chagas. Y por último, una situación emergente, una situación nueva. Pero ojo, no nueva porque antes no ocurría. Esto existía desde las épocas próximas a las que se descubrió la enfermedad de Chagas, más de 100 años, y se mencionaba la posibilidad de la infección por vía oral, es decir, por la boca, a través de ciertos alimentos. En algunos casos se hablaba de la posibilidad de ingerir ciertos mamíferos mal cocidos. Pero ojo, más importante que aquello ahora es el consumo de ciertos frutos, principalmente frutos de palmeras. Ahí está el jugo de azaí, por ejemplo, la leche de majo, el jugo de caña, donde la contaminación se daría porque las vinchucas infectadas defecarían en estos frutos, y estos frutos no son bien lavados, se elaboran los productos y las personas se infectan por vía oral. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta situación está ocurriendo principalmente en la Amazonía. En la Amazonía se sabe que ha habido transmisión entre animales a través de los insectos, pero ojo, no era un problema de salud en los humanos.
Ahora cada vez hay más reportes en la Amazonía, a tal punto que ahora se ha creado lo que es AMCHA. ¿Qué es AMCHA? Es Amazon Chagas, es decir, Chagas en la Amazonía. Es una iniciativa de los países amazónicos para estudiar aquello. Y felizmente nosotros no somos parte de AMCHA, sin embargo somos el equipo de investigación que más está estudiando el Chagas en la Amazonía de Bolivia. Pero, doctor Martínez, está perfecto, yo creo que la gente lo tiene claro. De hecho, es la picadura de la vinchuca, que lo que quería decir era como una picadura de un mosquito que obviamente obtiene sangre para su alimentación y defeca simultáneamente, y el rascado del humano es el que introduce. Exacto. Correcto. Sin embargo, hay un otro tema que quisiera que usted muy brevemente lo pueda especificar. Antes pensábamos que la vinchuca tenía un hábitat, era en los valles, en este caso digamos bolivianos, pero se han encontrado vinchucas viviendo en otras alturas con capacidad infectante. ¿Qué ustedes han encontrado? Miren, nosotros somos especialistas en el estudio de otros vectores aparte del vector principal. El vector principal, la vinchuca más conocida, se llama científicamente Triatoma infestans. Así es. Y esa es la que está presente en 6 departamentos donde hay valles. Ahora, en aquellas otras zonas donde no hay Triatoma infestans, existen otros vectores que son selváticos, en la Amazonía, por ejemplo. Y hemos encontrado un nuevo vector, que es Rhodnius stali, que básicamente está en la selva, en las palmeras, pero se está adaptando a las viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Así como se está logrando eliminar a Triatoma infestans de muchos lugares, ojo, empiezan a aparecer otros vectores. Por lo tanto, no es suficiente que nosotros pensemos en Triatoma infestans y nada más. Porque de pronto hay otros vectores. Y no solamente ahí, sino en otros lugares. Por ejemplo, también ha habido ya el primer foco de transmisión oral por el consumo de la leche de majo, se dio en Guayaramerín. Hemos estudiado el foco completamente y ¿qué ocurre? En esa zona es otro el insecto, pero ojo, ahí la transmisión no es por el insecto, es porque el insecto defeca sobre los frutos de la palmera que se denomina majo. Y al elaborar el jugo de majo, que se denomina leche de majo, lo que pasa es que la gente no lava bien el majo. Por lo tanto, no hay que desmotivar la utilización y el aprovechamiento de los frutos amazónicos. No, por supuesto. Lo que hay que incentivar es tener buenas prácticas en la elaboración de estos jugos. Ojo, el solo hecho de lavar es suficiente como para poder controlar aquello. Perfecto. Doctor Martínez, yo creo que el otro aspecto que de alguna forma se señalaba, la Amazonía ya es una zona tropical, húmeda totalmente, y genera otros nichos ecológicos que permiten el desarrollo de estos nuevos contaminantes, digamos, infectantes del Chagas. En Río Abajo también ya hay vinchucas, muchas de ellas estaban portando el parásito. Y alguien, claro, seguramente con poco conocimiento, pensaba que en corto tiempo hasta en el altiplano podrían vivir las vinchucas y ser infectantes. ¿Es posible aquello? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que hay ciertas especulaciones. Algunos que manejan el cambio climático de pronto dicen que podrá extenderse a todos los lugares. Lo que sí podemos tener claro es que hay situaciones de altitud, y el hecho de que, por ejemplo, en Río Abajo, en el municipio de Mecabaca, se ha reportado la presencia de las vinchucas, ojo, eso ya fue en el pasado. En algún momento se controló y de pronto ahora hay algunos investigadores que dicen haber encontrado en algunos lugares, y evidente, hay lugares donde se encontró, pero lo que podemos decir es que no sabemos si actualmente o si las estrategias de fumigación de las zonas logró eliminar al insecto. Lo que sí tenemos claro es que hay insectos en muchos lugares donde todavía se maneja el hecho de que se habría eliminado. Eso tiene que estar muy claro, y para eso es que la universidad debe realizar la investigación correspondiente sobre estos focos, pero también el programa de Chagas. Entonces, cuando hay una denuncia y se dice en tal lugar se ha encontrado, pues es el programa de Chagas que tiene que dirigirse al lugar para evidenciar si realmente existe o no existe el insecto transmisor, y además, ojo, buscar si existen casos humanos. Ahora bien, vamos a ir a un corte, doctor, vamos a hablar de un otro aspecto referido al tema,
Pero yo quiero contarle nada más anecdóticamente y para que a lo mejor podamos un minuto hablar de ello. Todas estas personas que se dedican al comercio de frutas y que llegan de los Yungas, para decir concretamente algo, a la ciudad de La Paz y alrededores, en muchísimos casos, personalmente lo constaté, traen en el interior de sus fardos de frutas vinchucas, vivas. Por eso yo le preguntaba si este insecto es capaz de adaptarse y de hacer un ciclo y contaminar, o definitivamente no. Pero de ello hablaremos a la vuelta de este pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Dr. Eddie Martínez sobre la enfermedad de Chagas. Hasta ahora fundamentalmente la forma de transmisión del parásito al ser humano. Él nos ha señalado que por supuesto la vinchuca, que es quien normalmente deposita los parásitos después de una picadura, cuando defeca sobre la piel, muy cerca de la picadura, tiene la posibilidad de infectar cuando el humano rasca esta zona e introduce estas heces contaminadas de la vinchuca al interior de su organismo. También se ha señalado que afortunadamente solo el 25% de la gente que se infecta es capaz de desarrollar más adelante enfermedad cardíaca, a lo mejor enfermedad en el colon, etc. Doctor Martínez, ante esta situación, creo que lo más importante es que la gente sepa que puede diagnosticar la presencia o no del parásito o de su contacto con él mediante pruebas en sangre, ¿verdad? Mediante serología. ¿Qué usted recomendaría en torno de ello, teniendo en cuenta que ya todo el mundo prácticamente por una u otra razón va cambiando varias veces en el año, aunque sea temporalmente de domicilio? Unos vacacionan, otros van por trabajo, y hay quienes que se dedican al comercio fundamentalmente van y vienen permanentemente. De hecho, solo se sorprenden que están con el problema de Chagas cuando tienen problemas ya manifiestos cardíacos o de colon, pero ya allí tratamiento se puede hacer poco. Es en una fase anterior que sí se puede. ¿Sería factible hacer, por ejemplo, la prevención, ahora hablemos de ella, haciendo pruebas serológicas a la población una vez al año, 2, 3? ¿Cuál es su criterio como especialista? Bien, de hecho, ¿no? Los programas de Chagas en general tienen, primero, la primera prioridad, o sea, combatir al vector, porque era la principal forma de transmisión. Pero ojo, ¿y qué de aquellos que ya están infectados? Exacto. Entonces, una de las estrategias también del programa de Chagas, no solo en Bolivia, en diferentes partes, es detectar a
personas que puedan estar infectadas, que pueden inclusive no tener síntomas. Por lo tanto, hacer pruebas serológicas. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en tomar una pequeña cantidad de sangre por un pinchazo en el dedo nada más y unas gotitas de sangre y se realiza la prueba rápida. La prueba rápida nos da un diagnóstico en pocos minutos. Y una vez que si sale positivo, entonces hay que tomarle una mayor cantidad de sangre para confirmar este diagnóstico. Y esa persona, si se confirma que tiene enfermedad de Chagas, entonces tiene que pasar a un siguiente momento. Hay sitios establecidos del sistema público de salud donde se les tiene que hacer una valoración para ver si tienen o no problema cardíaco o problema digestivo. Correcto. Aquellos que no tienen problema cardíaco son susceptibles y debieran recibir tratamiento. A eso vamos, ¿no? Inclusive siendo adultos. Antes se decía que solamente los niños. No, inclusive los adultos que no tienen problemas crónicos reciben tratamiento. Ahora, y si tienen problemas cardíacos, ojo, depende de la gravedad. Si hay un problema cardíaco muy serio, no se justifica, o si la persona es muy joven, muy anciana. Pero ojo, si es una persona joven, que a pesar de tener problemas cardíacos, estos son leves, también es un candidato para recibir el tratamiento. Y de hecho, eso es lo que nosotros fomentamos. Hace 2 días hemos tenido una reunión, nos ha invitado el actual jefe del programa de Chagas, cosa que agradecemos, y nos ha manifestado la intención de interactuar con nosotros en la parte científica, ellos en la parte operativa y gerencial, para poder interactuar a favor justamente de este tipo de situaciones que en última instancia favorezcan a la población boliviana. Yo creo que es muy importante, doctor, en los seguros se hace igual que en todo el territorio nacional, por ejemplo, en los niños el screening contra problemas tiroideos para detectar básicamente hipotiroidismo. En algunas cajas lo hacen contra enfermedad fibroquística. Creo que se puede incorporar perfectamente, tal vez no tanto al nacimiento, sino en una determinada edad o tiempo, para que ahora que vamos a gozar del SUS, se pueda a la gente hacerle, como bien ha dicho usted, un tamizaje anual, bianual, trianual, eso lo definirán, de tal manera que quienes han tenido la mala suerte de infectarse, pero no han desarrollado enfermedad, pues reciban su tratamiento y por lo menos se librarán algún tiempo de sufrir de este problema, porque se pueden infectar en otra ocasión también, pero yo creo que sería un gran paso, porque usted sabe que si la enfermedad afecta al corazón, no queda otra que resolver el tema mediante marcapaso u otras alternativas que ya salen, ¿no?, del tema de prevención. Yo le pediría que en estas reuniones a lo mejor se pueda sugerir esta posibilidad, la del screening, igual que se ha hecho con la vacuna contra el HPV, contra el papilomavirus, por ejemplo, en las niñas, se ha determinado aquello como una estrategia. A lo mejor esta sí también puede ser una. En todo caso, dejamos a su criterio de especialista en el tema. Bien, doctor. Gracias por la pregunta, bueno, por la sugerencia también, porque voy a partir por la última parte, aquella en la que se menciona, ojo, prevenir y detectar la enfermedad en el momento del nacimiento. Primero, en todas partes de Bolivia, indistintamente de que sea tropical, que sean valles o que sea el altiplano, es indispensable saber si la mujer embarazada es o no chagásica. Primero, si se sabe, ojo, por norma se tiene que hacer. Si hay problemas y no se está haciendo, pues está fallando el sistema, y eso hay que decirlo. Entonces, a toda mujer embarazada se le tiene que conocer la serología. Si no se conoce, pues hay que hacerle ese momento. Si es seropositiva, eso quiere decir, si tiene anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, que es el responsable de la enfermedad de Chagas, quiere decir que es chagásica. Si es chagásica, eso quiere decir que a pesar de no tener síntomas, ni un solo síntoma, puede nacer su hijo con la enfermedad de Chagas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle un seguimiento a la persona. Ojo, no se le puede hacer tratamiento, eso sí, no se puede tratar a una mujer embarazada. Hay que hacer seguimiento y en el momento del nacimiento se tiene que tomar una pequeña cantidad de sangre, ojo, no del niño, del cordón umbilical, y enviar los tubos al laboratorio. Los hospitales por lo general tienen laboratorio y tendrían que detectar la enfermedad en su etapa aguda.
y dar tratamiento. Eso es una cuestión obligatoria, por lo tanto hay que empezar desde ese momento. Ahora, la otra parte, el screening, es decir, la búsqueda de infectados. Eso está incluido en el programa de Chagas, es decir, se tiene que buscar a través de la toma de muestras de sangre, de las pequeñas cantidades que decía, de las gotitas de sangre, buscar personas infectadas. Y a los que no tengan síntomas, y mientras más jóvenes sean, a los niños preferentemente, hacerles tratamiento. Por lo tanto, no es que es una novedad, está en el programa. Lo que pasa es que es uno de los elementos más débiles del programa y por lo tanto en la reunión que hemos tenido también lo hemos manifestado y el Ministerio lo sabe, ellos mismos han reconocido aquella situación y de hecho es una de sus prioridades. Lo único que nos queda es nosotros insistir en que ojalá esto se pueda hacer de manera más sistemática, de manera más frecuente y priorizando. ¿Priorizando qué? Priorizando los lugares donde se haría inicialmente y con más frecuencia, en los lugares donde hay mayor transmisión o donde hubo mayor transmisión en el pasado, porque de todas formas, igual, esas personas pudiesen haberse infectado cuando eran niños y de pronto ahora tienen 20, 30, 40 años, pero igual se infectaron en el pasado. Y puede ser que teniendo 20, 30, 40 o 50 años sean personas asintomáticas. Si son asintomáticas, pues hay que buscar la alternativa del tratamiento. Obviamente esto requiere muchas cosas, requiere decisiones políticas y obviamente requiere dinero. Y quienes están llamados a hacer aquello, pues definitivamente son nuestras autoridades. Doctor Eddie, yo le agradezco mucho este último énfasis. Acontece de que es pues muy raro. Hay un programa que al parecer en la teoría delinea perfectamente cómo hay que manejarse, pero al mismo tiempo en los programas de apoyo a la salud reproductiva, al embarazo, etcétera, etcétera, se excluye aquello. Entonces, como no vamos a ser críticos sin motivo, nosotros hemos de exigir y proponer que en esta nueva fase de la atención a la salud del país, en las embarazadas, estén donde estén ubicadas, el séptimo examen que se haga como de rutina será el de Chagas. Y habrá que obligatoriamente cumplir sin generar absolutamente ningún otro problema más que la inclusión de esta prueba más en el control prenatal. Ha de ser una gran cosa, doctor, porque al menos un sexto de la población va a ser beneficiada, porque más o menos eso es lo que ocupa el grupo de las mujeres en edad reproductiva. Es una gran cosa, realmente. Y la segunda, veremos, doctor, a lo mejor, ya les reitero, ustedes son los expertos, a lo mejor como en alguna otra patología, se pueda señalar quién ha viajado en esta zona en el último año, para decirlo en los últimos 2 años, hágase una serología, que contribuya a la población a la búsqueda, que no sea nomás trabajo de la entidad responsable, el ministerio, su programa, el INSAD, en fin, todos que están preocupados en hacer diagnósticos precoces y tratamientos, sino de la gente que vaya a buscar aquello, ¿no es cierto? Porque indudablemente la prevención es muchísimo más efectiva que el tratamiento, cualquiera que este sea. No sé si concuerda conmigo. Sí, definitivamente, doctor, porque primero, hay una situación de que, ojo, no es una novedad, hay que hacer la detección en la mujer embarazada. Que no se esté haciendo, ya les digo, es un problema del sistema. Felizmente hay la disposición del jefe de programa de interactuar en esto. Entonces, como vamos a interactuar, vamos a manifestar la situación de que nuestra preocupación y además manifestar la suya, porque al final usted como ginecobstetra y además como médico del sistema sabe que esta situación estaría, digamos, teniendo una debilidad. Lo vamos a manifestar aquello por un lado. Y por otro lado también vamos a insistir en que hay toda la predisposición para contribuir a prevenir, pero más que todo, también vamos a poner un ejemplo. El año 2014, el 14 de abril es el Día Internacional de Lucha contra la Enfermedad de Chagas. En la Facultad de Medicina, en coordinación con el programa de Chagas, con Médicos Sin Frontera, con el INLASA, hicimos una campaña y a través de los medios como este, invitamos a la población y también a través de los periódicos. Y acudieron, llamamos a todas aquellas personas que creían que tenía enfermedad de Chagas por diferentes razones. Porque alguno de sus familiares tenía Chagas, por ejemplo su madre,
porque habían estado en zona donde existe transmisión, porque tuvieron contacto con la vinchuca y recordaban aquello, y entonces acudieron 300 personas. De las 300 personas, si antes preguntamos si podían haber tenido o no algún riesgo, tomamos muestra a 150 personas, y de las 150 personas el 20% estaban infectados. Ojo, en la ciudad de La Paz, donde no hay transmisión, se habían infectado donde habían nacido, o tal vez nacieron infectados, etc. Y lo importante es que enviamos a las personas con sus resultados, les dimos la información correspondiente y enviamos al ministerio para que viabilicen la posibilidad de tratamiento. Entonces, ojo, justamente hemos conversado con el programa de Chagas recién, hace 2 días, y nos han manifestado que tienen la intención de que participemos conjuntamente en una actividad justamente por el Día Internacional de Chagas. Es decir, estamos anunciando algo que vamos a hacer en el próximo mes, a mediados de mes. Y de hecho a las mujeres embarazadas les sugerimos que a partir de la fecha, si no tienen la serología que detecte la presencia de la enfermedad en su organismo, exíjanlo en su centro de salud. Seguramente con un poco de esfuerzo se logrará aquello, y ojalá desde el siguiente mes sistemáticamente. Así lo hemos de pedir formalmente desde la Facultad de Medicina a las autoridades de salud. Vamos a un corte, por favor, y en lo poquito que queda del tiempo le vamos a pedir al doctor Martínez que nos ilustre sobre la leishmaniasis, un otro problema latente y presente en el país. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de aprovechar la presencia del doctor Martínez para hablar muy brevemente, infortunadamente, sobre la leishmaniasis. Esta es otra enfermedad que también es transmitida por vectores, y el doctor Martínez es especialista en el tema. Doctor Martínez, contra todo lo que se preveía, esta enfermedad no solamente existe, parece que aumenta en nuestro territorio. ¿Por qué no le ilustra a la gente de lo que se trata, cómo se transmite y qué podemos hacer para prevenirla o tratarla oportunamente? Gracias, doctor. Bien, son las leishmaniasis porque son varias enfermedades, es decir, varias enfermedades que se presentan como una lesión, como una úlcera o como una llaga, como conocen habitualmente en la piel, la mayoría de las veces. Otras veces destruye la cara, principalmente la nariz, la garganta, porque afecta los labios, mucosas, ¿no es cierto? afecta mucosas, es otra forma de la enfermedad. Otras veces la enfermedad no afecta la piel y afecta las vísceras, y no se dan cuenta hasta que de pronto disminuye su respuesta del organismo y luego puede morir por otras causas. Por ejemplo, porque sobre esa enfermedad se asocia en nuestro medio, por ejemplo, la tuberculosis. Correcto. O enfermedades diarreicas o enfermedades respiratorias. Entonces es un complejo de enfermedades donde además hay varios parásitos. De todas las enfermedades que conocemos producidas por parásitos, esta es la que tiene mayor cantidad de parásitos que provoquen la enfermedad.
¿Y a qué se debe el incremento? El incremento se debe a que básicamente la transmisión es en la selva. Entonces, en la medida en que la gente va ingresando a la selva por diferentes razones, ejemplo, porque se está abriendo un pozo petrolero, se está haciendo prospección petrolera, porque se están abriendo caseteras, porque se está poniendo una planta industrial, por delincuencia, por narcotráfico, claro, por contrabando, etcétera, entonces por turismo. Los investigadores también que se introducen en la selva tienen el riesgo de infectarse, de hecho yo me infecté. Entonces, esta enfermedad, si bien se transmite principalmente en la selva, lamentablemente en la medida en que se ha ido eliminando la selva y existen zonas de colonización donde ya no hay selva, entonces el insecto ahora está en la vegetación secundaria a la deforestación, es decir, se ha eliminado la vegetación natural y se ha sustituido por cultivos, y eso está pasando en los yungas, por ejemplo. Correcto. Entonces el insecto vive en los cafetales y en otros cultivos, y además en lo poco de selva que pueda quedar. Entonces, como ahí no hay muchos animales porque se ha deforestado, el insecto se infecta picando a estos animales y después busca presa donde más hay. ¿Dónde? Dentro de las casas. Y es por eso que en los yungas, por ejemplo, se presenta la mayor cantidad de casos. Y esa es la razón por que la leishmaniasis sea un problema de toda Bolivia, pero la mayor cantidad de casos se encuentran en el departamento de La Paz. ¿Se puede diagnosticar y tratar? Definitivamente se puede diagnosticar. O sea, cuando hay una lesión, después de una picadura, queda como un granito, y ese granito definitivamente no va sanando. No va a cicatrizar, ¿verdad? Y después, en el lapso de más o menos unas 2 semanas, un poco más, si se retira la costra, se nota un huequito. Y lo importante es que mientras más temprano la gente detecte aquello y vaya al centro de salud, es más fácil encontrar parásitos en la lesión porque hay mayor cantidad de parásitos. Correcto. Entonces, mientras más temprano se detecte, se puede hacer más fácilmente el tratamiento. ¿Cuál es el problema? Son los altos costos del tratamiento, y además que el tratamiento puede provocar problemas a nivel cardíaco en las personas que ya tienen problemas cardíacos. La mala suerte es de que en las mismas zonas donde hay chagas puede haber leishmaniasis, y puede haber alguien que tenga chagas y no se le puede hacer tratamiento para la leishmaniasis. ¿Por qué? Porque el medicamento le puede provocar toxicidad, entonces hay que pasar a un siguiente medicamento y el tratamiento tiene que ser con la persona internada. Entonces hay dificultades en la administración de medicamentos, y para el colmo, algunas personas, a pesar de haber recibido tratamiento, se ha evidenciado de que no hay buenas respuestas. Eso quiere decir que probablemente en algunos casos hay resistencia al tratamiento y el problema se complica más todavía. Amigos, el mensaje es claro. Es una enfermedad difícil, por eso no se la puede erradicar. Va cambiando siempre el ecosistema y el parásito se adapta, pero una vez que se diagnostica oportunamente, es susceptible de ser tratado. Por eso el médico, el especialista, debe ser el que se encargue de aquello, porque existen casos de resistencia que puede ameritar otras alternativas terapéuticas hasta dar fin con el parásito. De hecho, si no se hace aquello, la enfermedad se cronifica y genera grandes lesiones, dependiendo de dónde se ubique en la piel, destruye, como bien ha dicho el doctor Martínez, el cartílagos de la nariz, de la cara, etcétera, y bueno, puede ser realmente una enfermedad traumatizante para quien la sufre, porque se deforma indudablemente la zona donde se afecta. El tiempo se ha acabado, doctor Martínez. Te quiero agradecer profundamente por su participación. Lo comprometo para que en una siguiente oportunidad podamos seguir hablando de estos temas tan apasionantes y tan importantes. Y por supuesto hemos de hablar un poquito antes del 14 de abril para volver a sensibilizar a la gente sobre lo importante que es la enfermedad de Chagas y sus consecuencias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Nos parece que fue muy importante hablar de estas dos enfermedades. Deseamos también que disfruten de su familia, que no seamos violentos con los más chicos. Hemos señalado que la violencia no es nada más que una expresión exagerada de poder. Seguramente este se ejerce cuando hay incapacidad de buscar otros medios como el consenso, la conversación, el cariño, el amor para resolver los problemas. Disfruten de su familia, especialmente los hijos. Pasen
felices el fin de semana y por eso deseamos sinceramente que tengan un hermoso fin de semana y nos comprometemos a volver renovados la próxima semana con un programa similar a este. Muy buenos días.